Entonces vamos a continuar. Vamos a comenzar a platicar sobre la cuestión de los requisitos, las herramientas que necesitamos para poder establecer el modelo matemático, el modelo que define los movimientos de nuestros manipuladores. Ya vimos algunas configuraciones, ya platicábamos de las topologías principales, ¿no? Hacíamos referencia de estas topologías que utilizan principalmente dos tipos de articulación, que son la prismática o de desplazamiento lineal y de revolución o giro, y con la combinación de cada una de estas articulaciones, específicamente estas que son de un grado de libertad, se van a ir eslabonando, se van a ir uniendo estos elementos y generando pues las topologías que ya vimos, ¿no? El escara, el cilíndrico, de revolución, esférico polar, etcétera, etcétera. Y para poder definir esa posición y orientación en el espacio, pues vamos a implementar estas herramientas, ¿no? Entonces, déjenme compartirles las diapositivas y comenzamos a platicar de ello. Entonces, veremos como herramientas para esta obtención de la cinemática directa, lo que van a ser las matrices de rotación. Antes de identificar esas matrices de rotación, pues debemos de repasar lo que van a ser las coordenadas homogéneas para también después identificar lo que son las matrices de transformación homogénea, ¿no? Como lo que planteamos aquí. Y esto es por la necesidad de representar, en este caso, el punto final o el punto donde va a estar en contacto la herramienta de nuestro manipulador con un objeto. Y se va a representar pues en el espacio de trabajo que nosotros vamos a implementar este manipulador, que por lo general se representa en coordenadas rectangulares. Entonces, en un espacio con coordenadas en donde tenemos que hacer referencia al eje X, Y y Z, y la rotación con respecto a cada uno de esos ejes, como mencionábamos, de acuerdo a los grados de libertad que tiene un objeto libre en el espacio, ¿no? Que son 6. Tenemos desplazamiento lineal en X, Y, Z y giros en cada uno de esos ejes. Es necesario entonces hacer esa representación. Y bueno, tal vez para un sistema con pocos elementos, pues es sencillo poderlo determinar, ¿no? Sin embargo, conforme vamos haciendo más complejo el manipulador, los movimientos y las representaciones se van haciendo más complejas, más con más eslabones, y la forma analítica tradicional de poder representar esa posición se va viendo compleja, ¿no? Ahorita platicamos de esto. Por ejemplo, hay que recordar lo que es la cinemática. La cinemática es el estudio del movimiento sin tomar en cuenta las fuerzas que lo producen. Ya lo platicábamos incluso al inicio de esta asignatura, de este curso. Comentábamos esa diferencia, ¿no? Entre lo que va a ser la cinemática y la dinámica en el siguiente curso, y que ambas estudiaban esto, ¿no? La posición, orientación y velocidad de una partícula en el espacio libre o un elemento rígido en movimiento, pero en el caso de la cinemática es sin considerar las fuerzas que lo producen. No nos atañe en este momento poder determinar quién produce esos movimientos, simplemente ver la evolución del movimiento con respecto al paso del tiempo y poder saber qué posición y orientación tiene en un instante de tiempo determinado, ¿no? A diferencia que en la dinámica, pues sí necesitamos, el objetivo de la dinámica es determinar esas fuerzas que pueden producir un movimiento determinado a fin de poder tener control, en el caso de los robots, de los motores o de los actuadores que van a permitir generar el mismo, ¿no? Esa es la diferencia entre ellos. Entonces, hay que describir en este caso en la cinemática, pues la rotación entre el movimiento de las articulaciones y los eslabones, esos desplazamientos, esos lineales o giros que van a generarse en cada una de esas articulaciones, pues necesitamos identificarlas para poder representarlas en un modelo final, ¿no? Esta parte de la cinemática, vamos a identificar dos vertientes, dos opciones. La primera es la cinemática directa, que básicamente, voy a dibujarlo aquí arribita, en la cinemática directa lo que vamos a tener
Pues hagan de cuenta que esta parte, esta caja negra que tenemos aquí, bueno, lo voy a cambiar de color para que sea coherente, perdón. O esta cajita que vamos a tener aquí va a representar el modelo o las ecuaciones que pueden definir el movimiento de nuestro manipulador, ¿no? De nuestro robot. Y al hablar de la cinemática directa, pues estamos mencionando que es un modelo en el cual, voy a poner así como CD, cinemática directa, en el cual son estas ecuaciones que van a definir este movimiento, como le dice, ¿no? Describe la relación entre el movimiento de las articulaciones y los eslabones. Se deriva de un cambio en la configuración del sistema, a lo que se conoce como cinemática directa. Este cambio en el sistema se refiere a los valores articulares, a los valores que van a tener cada eslabón, cada posición relativa de un eslabón con respecto al otro. Y recuerden que esa posición o desplazamiento pues dependerá del tipo de movimiento, si es de revolución o si es prismático, un desplazamiento lineal. Pero al final de cuentas se conocen como valores articulares y de forma general se pueden representar con la letra Q. Por tanto, dependiendo de los grados de libertad que tenga el manipulador, pues tendremos Q1, Q2, Q3, etcétera, indicando qué es cada uno de los grados de libertad. Entonces, debemos encontrar una forma, unas ecuaciones que en función de esto nos arrojen a la salida, pues esa relación espacial en nuestro sistema cartesiano, X, Y y Z. Y ese es el objetivo de la cinemática directa, ¿no? El segundo, que sería la cinemática inversa, aquí en la cinemática inversa lo que tenemos que alimentar en este modelo vamos a intercambiar esta posición. Es decir, acá vamos a nosotros dar una posición en el espacio deseada en nuestro sistema cartesiano. Sí, perdón. Y a la salida, lo que debemos obtener, pues son esos mismos valores articulares que cumplen con esas condiciones que estoy solicitando. Otra vez, fallando mi botón de el Shift, ahí está. ¿Sí? De esta forma, entonces, lo primero que tenemos que analizar es esto, ¿no? Obtener esa ecuación, ese modelo que nos permita, en función de los valores articulares, ya sea desplazamientos lineales o valores angulares entre los eslabones, poder obtener una posición en el espacio, ¿no? Y orientación en el caso de que tengamos más grados de libertad para poderlos corregir. O en el caso de la cinemática inversa, aquí por lo general esto se utiliza cuando estamos planificando y generando trayectorias, ya que nosotros como usuarios o como programadores le damos al robot las coordenadas a las cuales queremos que se dirija, ¿sí? Y el modelo resuelve esta solicitud para indicarle por medio de los controladores, el primario y secundario, lo que ya platicábamos, qué valor en cada articulación debe de cumplirse, ¿no? Debe satisfacer para obtener este punto final. Y en el camino veremos que, bueno, pues dependiendo de la complejidad de los robots, vamos a tener múltiples soluciones, ¿no? Esto es si tenemos algunas articulaciones redundantes o si tenemos singularidades en el diseño del manipulador, singularidades en donde por más que nosotros queramos variar una de los valores de las articulaciones, no tendremos efecto o no se verá el cambio en la posición, ¿no? Esa es una de las cuestiones principales en cuanto a singularidades, o que esté sobredeterminado el modelo, es decir, tengamos tantos grados de libertad que en realidad pues son excesivos y no se requiera tanto, pero eso al final complica un poquito más la cuestión del modelado porque tendremos más soluciones que pueden llegar al mismo punto, más combinaciones. Eso sobredetermina el proceso y entonces tendríamos que utilizar otras herramientas para este. Sin embargo, en el modelo cinemático directo es muy sencillo. De hecho, déjenme borrar esto aquí. Si nosotros pudiéramos representar nuestro eslabón, nuestro manipulador de esta forma, déjenme ver, tratar de ver los espacios. Sí, yo creo que aquí. Antes de pasar a la siguiente diapositiva. Aquí tenemos nuestro eje X.
nuestro eje Y, ahorita los rótulo, y supongamos que tenemos un manipulador de 2 grados de libertad en un plano. Entonces, y lo voy a representar por estos dos vectores, ¿vale? Entonces, lo que necesito determinar con la cinemática directa es encontrar las ecuaciones que me representen este manipulador que se va a mover en este plano para encontrar ese punto, ¿sí? Para poder determinar los valores de X y de Y en este punto, ¿no? Voy a ponerle aquí, antes voy a poner la P de punto, los valores X y Y. Y obviamente aquí voy a tener mi eje X, de este lado voy a tener mi eje Y. Como parámetros de diseño de nuestro manipulador, necesitamos pues saber las dimensiones o los valores de longitud de cada uno de los eslabones. Y estos por lo general se van numerando como L de longitud o el valor que, la variable que ustedes le quieran determinar en cuanto a la longitud. Es muy común ver en la literatura la L de longitud del eslabón, ¿no? Y en el caso, para poder determinar este modelo, para poder encontrar este punto, generalmente lo que se trata de buscar o de encontrar o alimentar incluso como valor, aquí lo voy a poner al revés, es los valores angulares. En este caso sería, voy a ponerle Q1 y valor de Q2, siendo que Q representa un ángulo, ¿no? No un desplazamiento. Entonces, el objetivo de la cinemática directa es encontrar una ecuación que me permita, en función de los valores de Q1 y Q2, encontrar el valor de X y de Y. ¿Cómo lo determinaríamos de forma analítica? Así de simple. ¿Alguien tiene alguna idea? No, profe. Mauricio, no dice que no, no. A ver, hagan Yo tantita tampoco, memoria. no me lo imagino. No. No es con, bueno, yo siento que es con eso de coseno de Q por la distancia en Por X, ahí bueno, va, sí, o algo efectivamente. ¿Qué es así, lo ¿no? que, ajá, perdón, sí. ¿Qué es lo que queremos obtener? ¿Qué es lo que queremos encontrar? Esto, ¿no? El valor, las coordenadas de este punto que al final de cuentas es en donde yo voy a tener una herramienta manipulando un objeto, ¿no? Aquí, déjenme ver si lo puedo dibujar. Bueno, simular que es una pinza, ¿no? Que va a tomar ese objeto. Y tenemos que encontrar ese punto en espacio para que el manipulador tome ese objeto y lo pueda manipular. Entonces necesitamos encontrar estas coordenadas. Entonces necesitamos establecer estas ecuaciones que determinen estas coordenadas. Entonces yo aquí abajo voy a poner que X, ¿a qué sería igual? ¿De acuerdo? Sí, como bien lo comenta su compañero, podríamos utilizar algo de los valores de los ángulos. Si se dan cuenta, lo dibujé aquí con flechas precisamente para que pues vieran que podrían ser tratados como vectores. Y como tal, ¿cuáles son las propiedades de los vectores? A ver, recuérdenme. Tienen magnitud, Magnitud, sentido y dirección. dirección, ok. En el caso de magnitud, aquí tenemos este vector con la magnitud L1 y este otro con magnitud L2. Tenemos una dirección que está determinada por el ángulo en el cual se encuentra, en este caso, el eslabón 1 con Q1 y el eslabón 2 con Q2. ¿Y el sentido a qué se referirá? ¿Hacia dónde se dirige ¿Hacia dónde se dirige? Porque este vector pudiera ser así como lo indiqué aquí, saliendo o subiendo, o puede estar entrando, ¿no? Exactamente. Hacia el origen. Excelente, muy bien. Eso es los parámetros que tenemos que ir recordando para poder hacer la representación. Bien, entonces en función de esto, ¿a qué será igual el valor de X? ¿En el punto P? En el punto P, sí, así es. Necesitamos encontrar el punto P y sus ordenadas, su coordenada y su ordenada para poder determinar cómo influyen estos valores en esta posición. Es decir, al final de cuentas, ¿qué es lo que puedo cambiar de estos dos vectores? La magnitud o la longitud y la dirección, ¿no? Entonces, esos serían nuestros valores articulares. En este caso, la longitud se mantiene constante porque no voy a deformar el eslabón. Lo que voy a estar es cambiando la orientación o la dirección, perdón, del eslabón, ¿no? Entonces, lo que va a cambiar es el ángulo Q1 y Q2. Entonces, ¿a qué sería igual X? Vamos, recuerden.
A la, bueno, no sé si sería como sumatoria de fuerzas o algo así Claro. en X o algo así. Sí, sí, vamos más por ahí. En este caso, si ustedes los vectores los relacionan con fuerzas, podríamos llamarle fuerzas, ¿no? La fuerza es Ujú. el L1 y el L2. Sin embargo, es la magnitud del vector o la longitud. ¿Sí? ¿A qué sería igual entonces? A ver, díctame, yo voy escribiendo. Soy el escribano. No podría ser L1 coseno de Q1. 1. L1, ay, perdón, L1 coseno de Q1, ¿verdad? Ah, déjenme quitarle el L de aquí, voy a ponerle el por seno de Q1, ¿sí? Más Esto L2. representaría, bueno, ahorita lo marco bien. Este Ah, sí. L1 coseno de Q1 es como si estuviéramos analizando este vector y Ujú. recuerden que el cateto opuesto es el seno y el cateto El adyacente es adyacente el coseno. coseno. Y ahorita lo que estamos sacando es las proyecciones de estos vectores hacia el eje X, ¿no? Entonces el primero, pues sí, es el seno, el coseno de esta longitud, de este vector, L1, y tendríamos una parcialidad. Perfecto. Entonces, ¿qué más necesitamos? Sería más Más L2 coseno de Q2, ¿no? L2, claro, coseno de, podría ser Q2, y ahorita les voy a decir por qué por qué no es así o por qué no se toma en consideración así. ¿Dónde estamos marcando aquí Q2? Es que está en un origen diferente, ¿no? Así sí. es. En este Ujú. caso, este ángulo está tomando en relación con la proyección del vector anterior. Así es. Entonces, el ángulo que estoy tomando es aquí, pero con respecto a mi sistema global de referencias, este ángulo, ¿a qué sería igual? A Q2 menos Q1. A Q2 menos, bueno, Menos sería Q1 Q1. menos Q2, dependiendo del sentido. Acuérdense que estos son positivos, Ah, estos sí, son sí, sí. negativos, ¿no? Es Q1 Ujú. menos Q2. Sin embargo, dentro de cada una de las variables nosotros podemos tomar, aquí considerarlo como Q1 más Q2, aunque sabemos que Q2 va a ser negativo. A la hora de sustituir, pues se vuelve Claro. Q1 menos Q2. Ujú. ¿Están de acuerdo? Sí, profe. Esto es Ah, sí. porque se hace la referencia con respecto al eje de acción del eslabón anterior. Sí, Yo como si pues, fuera una proyección de L1, ¿no? así es, se continúa aquí el eje Ok. hasta arriba y tenemos este eje. ¿Por qué? Porque voy a mover este eslabón con respecto a este. Ok, Pudimos ok. haber sacado el modelo con respecto a Q2, pero eso es equivalente a decir que tendríamos que medir el ángulo que está aquí, Ajá, desde otro origen. Ujú. desde este origen, que es con paralelo a X, para poder saber este ángulo final, ¿no? Que tiene aquí. Sin embargo, esta forma de poder sacar la posición de referencia con respecto al origen en físico, en lo real, es más complejo porque tendríamos que utilizar transmisiones para poder medir aquí con un sensor el ángulo final de acuerdo al movimiento de este. Y es más común tener solo un sensor que relacione la posición entre este y este eslabón. Es más sencillo. Por eso que a la hora de modelarlo, pues siempre se tiene esta relación con respecto al eslabón anterior. Se complica un poquito el modelo, pero este es más práctico a la hora de poder determinar estas posiciones y decirle al manipulador que cumpla con esto, ya desde el punto de vista de la aplicación y del control. Bien, es por eso que tomamos esta relación. Bien, entonces ahora sí, ya tenemos entonces este primer pedazo de X o fragmento que estaba representado por L1 coseno de Q1 más L2, que es el otro vector, por el ángulo resultante entre Q1, que es un ángulo, no sé, 45 grados menos unos 40, tal vez nos dé 5, o en este caso no, yo creo que es más porque quedaría del lado negativo, ¿no? Bueno, aquí después sustituimos estos valores y esta sería la proyección. Sin embargo, el ángulo resultante que va a tener igual es el seno y tenemos el coseno de esa suma de ángulos, ¿no? Entonces es el otro pedacito que nos falta para apenas tener esta proyección en esta parte. O sea, hicimos esta proyección aquí y le sumamos esta otra proyección acá para encontrar, puede ser la resultante en X. Lo mismo tenemos que hacer para Y.
¿no? Entonces ahora tendríamos que sacar la proyección de este y sumarle o restarle dependiendo del ángulo que tengamos para poder encontrar este otro pedazo. Entonces, en Y, ¿qué sería? Sería perdón, sería L1 seno de Q1, ¿no? L1 por el seno de Q1 más, Más ¿o L2 no? L2 por el seno seno de Q1 más Q2. Q2. ¿Están de acuerdo? Pues exactamente igual que el de arriba, solo que en este caso pues estamos considerando la función complemento que sería el seno de ese ángulo. Entonces, si se dan cuenta, esto ya es mi modelo matemático de la cinemática directa de ese manipulador de 2 grados de libertad. Así de sencillo es la cinemática, ¿no? Yo puedo ir cambiando los valores. En este caso, si yo ya sé cuánto mide L1, L2, por lo general voy a poner aquí unos parámetros. Voy a decir que L1 va a ser igual a 15 unidades, va a ser 15 centímetros, y L2 igual a 10. Puse como minúscula, perdón. L2 igual a 10. Esos son parámetros de diseño, los valores de mi manipulador. Pues lo que voy a empezar a sustituir, pues son los valores de Q1. Yo puedo decirle, ¿sabes qué? Quiero que Q1 sea igual a 40 grados. Y que el ángulo Q2 sea igual a, de acuerdo como está ahí, vamos a ponerle 35. Pero en este caso sería menos 35 porque está girando en sentido inverso a la referencia que tenemos. Aún así, está girando en sentido horario con respecto a este eje de referencia. Por lo tanto, sigue siendo negativo. No es tanto que lo tomemos con respecto a este, sino con respecto al anterior. Pero aún así son negativos por ser sentido antihorario. Ok, entonces, ¿cuál sería el valor resultante, de acuerdo a estos valores, de mi X y de mi Y? Sería igual a X. ¿Mande, profesor? ¿A cuánto correspondería el valor de X o de acuerdo a estos parámetros que estamos definiendo, en dónde se encuentra mi herramienta o mi pinza para poder manipular ese objeto? Más 10 por el coseno de la suma de los ángulos, que es 5 grados me parece que queda, ¿no? 5 grados negativos, ¿va? No, quedan positivos, ¿no? Porque tenemos 40 de Q1 Ah, ok, que sí, perdón. y menos 35 de Q2, nos quedan 5 grados positivos. Según Bueno, la X, 21, 21.45. 45, 26. Ajá, 1.4526. Ajá, ajá. Ok. ¿Y Y? voy. 21. 19.3. 19. 19.3, así. Ya no hay más mantiza. 0, 1. 0.1. 0, 1, 0. Ok. Utilicemos los 4. Bueno, a la hora de cuando hagamos la cinemática inversa, veremos que hay veces que sí es necesario utilizar más decimales, ¿no? Más dígitos en la mantiza para tener mayor precisión. Eso sería el valor resultante. A esto se refiere con la cinemática. Nosotros vamos dando los valores, no sabemos en qué punto quede esto, pero ya con el modelo pues nos va dando como resultado las posiciones en el espacio, ¿no? Y ya en el caso de la cinemática directa, pues si nosotros quisiéramos generar una trayectoria es más complejo porque estaríamos a ensayo y error, ¿no? Estar probando con algunos ángulos para ver si nos acercamos a una posición X y Y deseada. Entonces, en el caso de la cinemática inversa, lo que hacemos es, si yo tuviera una posición específica a la cual quiero llegar, por ejemplo, si yo digo, ¿saben qué? Quiero que mi robot se encuentre en X igual a, no sé, 8 unidades y Y igual, y vamos a ponerle igual a 8. Y igual a 8 unidades. ¿Cuáles son los valores
de Q1 y Q2 que satisfacen esa posición. ¿Cómo lo determinaría? ¿Con los inversos ¿Los inversos de quién? de los senos? Podría ser. Aquí lo que tendríamos que realizar es principalmente, pues, tengo que despejar de estas ecuaciones lo que va a ser Q1 Ujú. y Q2. Pero vean aquí la cuestión, cómo están relacionadas ambas variables dentro de una misma ecuación, y las dos están correlacionadas. Va a ser complejo. Vamos a Ok. tener que utilizar algunos otros métodos. Incluso podemos utilizar métodos geométricos, trigonométricos, para encontrar esta solución. Bueno, ahorita no nos compete, lo vamos a ver más adelante. Bien. Ok. Esa es la intención entonces de la cinemática inversa, ¿no? De encontrar esos valores que cumplan con esto. Ahorita ya sabemos que nuestro modelo, sencillo, cumple estas necesidades. Pero ¿qué pasa conforme vamos aumentando de grados de libertad? Es decir, yo aquí tendría otro eslabón y, ¿por qué no, otro más? Para encontrar a la salida, la posición y orientación de ese punto en el espacio con respecto a un origen, ¿no? Pues en el plano no se ve tan complejo, ¿no? Porque pues seguiríamos sumando vectores. Más L3, más L4, con sus ángulos correspondientes, y creo que sin problema encontraríamos X y Y. Pero ¿qué pasa si en este caso ya la posición o manipulador ya se mueve en un espacio tridimensional? Y tuviéramos aquí el eje Z. Y en lugar de tener estos dos eslabones que se agregaron, hiciéramos girar estos dos con respecto a este punto, ¿no? Con respecto a Y. Tendríamos entonces como resultado una proyección, pues en este lado, ¿no? Así, vamos a suponerlo. Entonces tendríamos que encontrar ahora una ecuación que nos represente Z. ¿Alguna idea de qué sería Z? La tercera dimensión. ¿Sí? ¿Cómo lo encontramos aquí? Si yo giro, ¿será lo mismo X y Y? ¿A qué se refiere con lo mismo, profe? ¿Cómo? ¿A qué se refiere con lo mismo? O sea, me refiero a si este valor de X, esta ecuación, no se afecta si yo lo giro. O esta ecuación Y se afecta si yo lo giro. Vean, este serían mis dos eslabones. Voy a borrar estas proyecciones que tengo aquí. Esta y esta. Este es mi manipulador, 2 grados de libertad, que tenemos aquí en el espacio, pero el primero lo teníamos representado en un plano. Ahora lo voy a hacer girar sobre este eje Y y lo recorro hacia acá. Por lo tanto, ahora ya tendré tres coordenadas, X, Y y el valor en Z, para encontrar. Aquí ya no son solo X y Y, ahora también tengo que encontrar este valor en Z, en este tercer eje. La pregunta es, ¿qué pasa? ¿Se mantienen así las ecuaciones? ¿Y Z a qué sería igual? Z podría ser un incremento o un factor que influya a todo el cálculo que ya hicimos, ¿no? Sí, sí tiene que ver. Y si ese factor, ¿de qué depende? ¿De quién depende? Más o menos entendí tu idea. Si va relacionado, que dependiendo de la cantidad de movimiento, pues también será la cantidad de las unidades que tengamos en X y en Y. Sí, por ahí va. ¿De quién depende? ¿Qué otra variable estoy agregando a robot, digámoslo así, a esta representación? ¿El tiempo? Sí. Tiempo, no. Lo podemos considerar estático. Sería que está saliendo, bueno, que lo estamos dejando de considerar como en dos planos para ya Claro. pasarlo a un tercer plano, ¿no? Sí, O sea, estamos yo digo que, por ejemplo, X y Y sí quedan igual, bueno, la ecuación yo como me supondría que queda igual, pero habría que trasladarla hacia un plano, bueno, hacia un tercer
cuadrante, si se diga, o no sé. Ajá, sí, este plano que tenemos aquí, estábamos trabajando, lo voy a poner en sombreado, ahorita lo borro. Estábamos trabajando en este plano de acá, Exacto. y ahora tenemos que mover todo esto y ponerlo, híjole, no me salen rombos aquí, Sobre esa pero línea. sobre este acá abajo, ¿no? Ujú. Ahí, a eso se refiere, compañero. Sí, efectivamente, tenemos que considerar eso. Estamos trabajando en este plano, ahora esta paredcita la estamos haciendo girar y va a quedar aquí, pero al hacerla girar X, esta proyección que teníamos aquí en X, ¿se mantiene igual? Sí, ¿no? Vean, Sí. este punto yo lo traslado y lo voy a poner aquí abajo. Pum. Pero a su vez voy a tratar de dibujar la rotación. Lo hago girar. Ajá. ¿Ya vieron? Sí, sí, Y sí. ahora, ¿dónde queda ese punto? Ok, se movió, ¿no? Aquí. Para acá. Ujú. Y hago proyecciones de acuerdo a este eje, saco uno paralelo, quedaría así. Uy, ahí. Pero ¿están de acuerdo que no es el mismo punto? Ah, ya veo, ajá. O sea, pareciera que es el mismo punto, Parece, pero pero no. En este caso proyectamos en el mismo, hicimos girar este eslabón. Todo esto así, no le movimos ni Q1 ni Q2, solo sí. agregamos esta variable que está aquí, que se llama Q3, o giro en la base. Y ese giro, pues sí nos va a afectar aquí en X. ¿En Y nos afecta? La misma situación, hacemos girar, voy a poner ese circulito, representando que lo giré, entonces me quedaría a la misma altura aquí. Pero si hacemos esa proyección con respecto a este eje, bueno, con ese ángulo, vean, queda casi, bueno, de hecho queda la misma, ¿no? Voy a borrar esta sombreado. ¿Sí se alcanza a ver? Sí, profe. Ok, entonces, ¿qué pasa con las ecuaciones? Sí cambiaría. Sí cambiaría, ¿verdad? ¿Quién cambia? Los valores de X y Y. Todos, ¿no? Valores de X y Y. Bueno, ¿cómo lo plantearíamos? Voy a borrar estas y las replanteamos de acuerdo a este análisis que acabamos de hacer. ¿A qué serían igual? Déjenme capturar pantalla para cuando tengamos referencia. Ahí está. Profe, Sí. a mí en esa Y a mí no me salió ese resultado. Pero bueno. ¿Cuál? 19.3010. Sí, Ok, bueno, me ¿qué te salió. salió? A mí me salió 10.51337157. Sí, se me hace más adecuado, sí. Bueno, no lo comprobé, pero sí es que es el punto. Vean, está cerca de 19 y el valor de Sí. necesitaríamos estar hasta acá arriba, Ujú. 20, pero también estamos diciendo que el X es casi 20, bueno, es 21. Entonces el resultado de ambos tendría que medir más de 40, más de 50 la suma, ¿no? La La hipotenusa. resultante. Y no, apenas tenemos 25, 40 tendría que haber tenido como resultado. Entonces sí, efectivamente es 10. Bueno, pero lo checamos ahí en ese sentido. Sí, profe. Entonces, bueno, voy a borrar esto. ¿Y qué pasa aquí entonces? ¿A qué sería igual nuevamente X? A ver. ¿Están de acuerdo que este valor que está aquí Ujú. es la sombra de este eslabón que ya giró, ¿no? O de estos dos eslabones que están aquí, que giraron, pero al final de cuentas esta proyección depende de esta suma. Es este eje X, pero girado. Entonces, ¿a qué sería igual X? X. Como un seno al cuadrado o algo así. Coseno al cuadrado. No, ¿ah? ¿Coseno cuadrado? No. No sé, es que se me figura ahí como dos, como si tuviéramos que multiplicarlo por otro, algo que nos haga referencia a otro ángulo. Ah, claro, aquí Ujú. está. El otro ángulo es Q3, que es lo que yo le estoy Ajá. diciendo que se mueva o que gire. Así es, sí. Tiene que ver con ese ángulo. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Primero,
establecimos estos eslabones, L1, L2, y sacamos el valor de P en X y en Y, aquí con esa ecuación, de X, de Y, que eran senos y cosenos, ¿no? En el caso de X es el coseno, pero después dijimos, bueno, vamos a girar ese manipulador, ese robot. Vamos a hacer girar para obtener un punto aquí en el espacio, y ese punto pues va a cambiar obviamente la proyección en X. En Z vamos a tener otra proyección y también en Y, aunque podemos ver que en Y se puede mantener la misma, ¿no? La misma. No afectó. Ok. Entonces, aquí podemos decir que tenemos proyección en la X como la tuvimos anteriormente, que era X que diga es L, igual a L1 L1 por coseno. por el coseno de Q1. Excelente. Más L2 por el coseno de, quedamos que 1 más Q2. Hasta ahí vamos bien. Pero ahora este punto, este vector que estoy haciendo, o la proyección que ya tengo aquí, la giré y me va a volver. ¿Sería todo por un coseno? En este caso sería depende, el ángulo ¿Coseno que de tenemos Q3? aquí es este. Entonces, este cateto opuesto de este ángulo que era igual. ¿Cómo se calculaba? ¿Con el seno? Con el seno. Porque si sacamos el coseno, estamos sacando este. Okay. Entonces, ¿el seno a quién corresponde? Al eje Z. Y el coseno a la X. Entonces, como quiero sacar la nueva proyección en X, todo esto lo tendría que multiplicar por el seno de Q3. Por el coseno, exactamente, de Q3. Entonces, todo esto sería coseno. Oh, perdón. Esta es la longitud de mi vector. Y todo esto sería por el coseno de Q3. Es más amplia esta. Ahí está. Entonces, aquí con este coseno de Q3 que estamos metiendo, estamos agregando este giro para saber ahora que esta X depende de este giro, ¿no? ¿Qué pasa con Y? Pues sería solo al revés, ¿no? En lugar de cosenos, senos. Vamos a ver. Ok, sería completamente... Bueno, la voy a copiar. De acuerdo a lo que están diciendo ustedes. Copiamos. Pero el último no se deja el coseno. En lugar de coseno, ¿sería seno? Sí, ¿no? Solo eso escucho. Sí, profe, seno. Según yo, sí. Ok. Pero en la primera, ¿no? Ah, perdón, todo esto. Sí. Okay. Entonces, lo dejamos coseno. Sí. Obviamente sí, como lo habíamos analizado la vez pasada, era seno. Seno, aquí sería el seno igualmente. Entonces, ¿aquí qué le pongo? ¿Coseno? ¿O seno? Buena pregunta. Si le dejamos coseno... Ay, no veo nada. Estamos haciendo... Sí se deja, ¿no? No sé si ok, te escucho. Bueno, porque nada más se mueven en X, ¿no? Se mueve en X. Podría ser. Ok, aquí vamos a analizar dos situaciones críticas. ¿Qué pasa si Q3 vale 0 grados? Es decir, estoy diciendo que este ángulo no se movió y el eslabón quedó aquí, ¿no? Como lo teníamos en un principio. ¿Por qué? Porque ¿cuánto es el coseno de 0? 1. Y entonces, pues por lo que lo multiplique me queda lo mismo. Queda igual. Queda igual. ¿Qué pasa con Y? Le analizamos y ponemos que es coseno de Q3. Cuando es 0, es igual. La misma situación, ¿no? Queda exactamente como lo vimos anterior, en el mismo plano. Pero si yo lo giro, ahora sí tenemos un ángulo, ¿no? Por ejemplo, el de 45 grados es .7071, ¿no? Ese .7071 es pues un poquito más de la tercera parte de escalado, vamos a llamarlo así, ¿no? Estamos disminuyendo una tercera parte aquí. Entonces, obviamente, X va a ser menor, pero también será menor Y.
a la hora que yo estoy girando, ¿este giro me afecta esta altura? No, en la No. altura no. 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 Entonces, altura si no. yo le pongo aquí el coseno de Q3, estoy poniéndole un coseno de 45 y estaría multiplicando esa altura por un punto Sería más pequeña. 7071. Sería pequeño y se afecta. Ah, ok, Entonces, ok. eso no representaría mi modelo. Va. Ok, entonces ahorita voy a sombrear esto y tal vez está aquí en duda si sí va o no. Bueno, otra opción sería que poner el seno. No, tampoco porque pasaría lo mismo. Exacto, es el complemento. Quiere decir Ujú. entonces que este, pues ya ¿Se queda así? definitivamente no va. Ok. Quiere decir que Y, ay, un cuadrado. Que Y, pues este no, este lo quitamos. Y se queda normal. ¿Qué pasa con Z? Z. Hay un desplazamiento, ¿no? En este caso Z, vean, igual volvemos a lo mismo. Cuando el coseno de Q3 es 0, cuando Q3 es 0, el coseno es 1, es la proyección completa, en este caso en X. Yo giro y ese ángulo va a hacer que la proyección en X cambie, pero aumenta en Z. Entonces, ¿a qué sería igual? Pero en Z, vean, cambió el cateto. En el X Sería seno. presente y en el X opuesto. Ok. ¿A qué sería Z? ¿Qué sería igual? Es L1 por el seno de Q3. L1 por el seno o el coseno. Es que ahí estoy confundido porque como según yo es al revés que con X, yo Ajá. pensaría que seno, pero no estoy seguro. Yo creo que también es seno por el cateto opuesto, ¿no? Ok, pero aquí dentro de la Pero ecuación. como es al revés, entonces ok, entonces sería coseno, porque si es al revés, que como lo estamos viendo con X, y Ajá. si es el cateto opuesto, entonces sería coseno. Okay, Ya me hice entonces, bolas. ¿le pongo coseno o le pongo seno? Ok. A ver, ¿quién da más? ¿Quién da más? Ahorita lo analizamos, no se preocupen. Yo digo que es coseno. Yo digo que es coseno. Ok, le ponemos coseno. Perfecto. ¿Coseno de qué? ¿De Q1? Q3. De ¿Q3? Q3. Ok, Q3. ¿Y ya? Sí, ¿no? Ujú. No. Sí. Es que no se está modificando la altura. Sí, Ujú. nada más. Ok, L1 coseno de Q3, nada más. Vean, entonces, lo que me acaban de decir es que este L1 que tengo aquí, lo voy a mover con respecto a Q3. Lo voy a girar. Y con eso voy a obtener Z. ¿Están de acuerdo? Vamos bien ahí, ¿no? Ok, déjenme hacer una proyección aquí. Este lo voy a poner Creo que está aquí. mal. ¿Sale? ¿Por qué está mal? A ver, antes de que continúe con mi explicación. Porque solo estamos considerando bueno, la L1, Ok. cuando en sí se está moviendo, bueno, los dos factores como que se suman, sería Sí, como los que, dos vectores aquí Tienes están razón, porque unidos aquí en este punto. exactamente. Y cuando Tienes lo toda la gires se razón. tienen que mover los dos. Entonces el punto final no era este, sino este. O sea, Ok, exacto. muy buena Ujú. observación. Ajá. Excelente. Entonces, ya vimos que entonces esta ecuación nos está quedando incompleta. ¿Qué más le agrego? Sí. Qué listo eres, compañero. Bueno, L2. la voy a reescribir porque no me deja modificarla. Ok. Ok. Es Z va a ser igual, entonces, habían dicho L1 por Por coseno el coseno de El coseno de Q3. de Q3 Q3. más, Más L2 por el coseno de Q3. Ajá. L2. por ahí va, más L2 por coseno de Q3. ¿Qué más? ¿Nada más? coseno Q3. Luego sería L2. Ok, aquí esto que me acaban de decir, sí, ya coincide un poco más. Es decir, Un me están diciendo que estoy considerando la L1 por el coseno de Q3. Esta L1
estoy haciéndola girar este vector sobre el eje Y con un ángulo tal. Entonces, este punto que estaba aquí, ya lo tengo acá. Este punto aquí, ya lo tengo acá. Los dos. Ok. Ajá. Excelente. Ya tengo esta proyección y apenas estoy teniendo esta coordenada. Pero, ¿qué pasa? Si a mí se me ocurre mover este ángulo y este otro ángulo, ¿Q2? Q1 y Q2, o Q1 nada más. Si lo muevo, sube. ¿Y el valor de L1 cambia? La proyección que tenemos aquí, ¿En Z? en Z, Cambiaría, ¿no? debería. Sí, cambia. ¿Y aquí va a cambiar? ¿Aquí estamos considerando esos cambios? No. No, porque no estamos considerando que se modifique la altura. No, Ujú. nada más estamos considerando el ángulo de giro, pero no hemos visto esta modificación de altura. Ah, ok. Y si esa modificación de altura, por ejemplo, si este yo lo hago, voy a ponerlo en azul para que se vea. Hagan de cuenta que este yo moví para acá el eje, este vector, que lo bajo el ángulo. Y este ángulo lo subo un poco más. Y ahí queda. Por lo tanto, mi nuevo punto me queda aquí. A la hora de hacerlo girar, me va a quedar por aquí así, ¿no? Es decir, Más o menos. Ajá. más afuera, ¿no? ¿Están de acuerdo en eso? Ujú. Entonces, al mover yo Q1 y Q2 y después considerarlo con respecto a Q3, ¿qué le pasó a Z? Pues cambió. Fue mayor, ¿no? Porque en Sí, el sí, anterior grande. teníamos un Z más pequeño. Quiere decir que Z se ve afectado por Q1 y Q2 también, pero aquí en mi ecuación no lo veo expresado, porque no hemos considerado Q1 ni Q2. ¿Están de acuerdo? Sí, profe. Sí, profe. Excelente. Entonces, ¿qué me hace falta aquí? ¿Cómo sería? La expresión que nos dé ese cambio, ¿no? Ok, sí. ¿Quién nos está dando ese cambio? Q1 y Q2. Q1 y Q2. Tendría Sería que ser igual como el de arriba, el una coseno diferencia. de Q1 más Q2. ¿Este? Ajá. Exacto. Tendríamos que considerar L1 coseno de Q1 más L2 coseno de Q2, Q1 más Q2. Pero en este caso, ¿con quién estamos sacando esta proyección? Con coseno, porque este L1 más L2 con este ángulo fue este vector que ya teníamos proyectado acá y que giramos. Ajá. Si sacábamos el coseno, era el cateto adyacente y era esta proyección. Ahora lo que queremos es esta proyección, porque ya lo giré, que es este otro. El cateto opuesto, ¿a qué era igual? ¿Al seno o al coseno? Al seno. Al Al seno. seno. Entonces ya tengo el coseno, quiere decir que para Z me hace falta el seno. El seno. Seno. Entonces voy a reescribir esta. Y sería entonces que Entonces, con Z seno. va a ser igual a L1 por Por el seno. El coseno seno. Digo, coseno de 3. Q3. Q1, como lo habíamos planteado al principio, más L2 por el coseno de Q1 más Q2. Q2. Todo esto Por el seno de Q3. por el seno de Q3, exactamente. Ah, ok. Por el seno de Q3. Y ahorita lo explicamos por qué. Entonces vemos, aquí de acuerdo a esto, L1 coseno de Q1 más L2 coseno de Q1 más Q2 es exactamente este. Sí, sí. Y hasta antes de girarlo, cuando decíamos que coseno de Q3 era igual Claro, a 0, claro. Sí. era esta parte. Estamos viendo su proyección en X y ahora es su proyección en Y con el Neta, nada más es coseno. Ok. Así de sencillo. Entonces ya tenemos el modelo tridimensional. Bien, hemos avanzado. Pero apenas tenemos 3 grados. E imagínense que ahora queremos tener otros grados aquí. Y además que este grado gira en la muñeca. ¿Recuerdan los 6 grados de libertad que vimos en el último manipulador? Solamente teníamos ¿no? Teníamos 2 eslabones, que era el hombro, el codo, giro en la base. Y además teníamos 3 giros en la muñeca. Ah, cierto. Elevación, desviación y giro. Es como tener
estos otros 3 vectores combinados en movimiento. Y hay que sacar las ecuaciones que representen eso. Posición, orientación. ¿Ven cómo se va complicando? Sí, Sí, bastante. Bastante. empezó con algo simple y ahora. Pues así se va complicando los modelos matemáticos de los manipuladores. Por tal motivo, se requiere utilizar otro tipo de herramientas. Y para este tipo de representación, vamos a utilizar la representación de los sistemas de coordenadas, así como lo estoy poniendo aquí, con respecto a un sistema móvil. Entonces, partiremos de que ahorita vamos a representar un eslabón, la posición, con un sistema móvil de coordenadas con respecto a un fijo. Y eso a lo que se le conoce como las coordenadas homogéneas. O después lo veremos como matrices de transformación homogénea. ¿Por qué matriz? Ahorita les explico. Bueno, hasta ahorita aquí, ¿alguna duda con esto? Ahorita no, profe. No, ahorita no. Excelente. No, Bueno, voy a creo que borrar todo todo bien. esto. Hago una copia y borramos todo esto. Bien, entonces, es por eso, digo, todo este asunto, para poderles argumentar el por qué necesitamos encontrar esto. Entonces, partiremos de lo siguiente. Tenemos aquí nuestro sistema de coordenadas de referencia, X, Y y Z, y necesitamos representar en el espacio, pues, un punto. Y ese punto también lo podemos representar con otro sistema de coordenadas, que en este caso definiremos como un sistema de coordenadas móvil o inercial. Tal forma que yo puedo tener una relación en X, esto como lo vimos ahorita, Y, y mi eje Z, y este punto en el espacio va a tener su sistema de referencia móvil que podemos llamar como U, V y W. Simplemente lo hemos nombrado de otra forma para no confundir los sistemas, los ejes. Entonces, este punto, esta partícula libre en el espacio, lo podemos representar con respecto a este, y al final de cuentas lo que necesitamos es encontrar ese vector que los une, ¿no? Voy a dibujar de otro color. Amarillo, tal vez. No se va a ver. Verde. Este vector que los una, ¿no? Porque pudo haber girado, pudo haber, porque además de eso, o sea, además de este punto, pudimos haber girado en este, o girado en este otro eje, y me hubiera provocado un desplazamiento de esta forma, o en el plano Z, híjole, a ver si lo puedo dibujar, así. Entonces, aparte de las posiciones, tenemos que girar, pero ahorita vamos a ver primero esta representación. Voy a borrar estos giros. Y estos sistemas móviles que tenemos aquí, borré el nombre, ahí está. Esto se puede representar de la siguiente forma, con una matriz de rotación, en donde lo que vamos a estar expresando son esos vectores unitarios. Vean, aquí tengo representado el vector unitario Y del eje X con respecto al vector unitario Y del eje U o del sistema móvil. ¿Y qué hay aquí? Simplemente las combinaciones posibles que existirán entre estos dos sistemas. ¿Por qué? Porque pude haberlo puesto, sí, lo voy a dibujar verde. Pude haber puesto este sistema móvil de la siguiente forma. Así, acá y acá, ¿no? La triada. O pude haber cambiado, no sé, así. Pues todas esas posibles combinaciones se representan aquí. Entonces, como tenemos 3 ejes del fijo con respecto a 3 ejes del móvil, la combinación que tendríamos sería 3 por 3, nos daría 9 posibles combinaciones con respecto a los ejes. Y se representa entonces con esta matriz de rotación, en donde tendríamos de la parte superior lo que sería el sistema móvil, representando los ejes X, Y y Z, que en el caso del móvil se llaman U, V y W. Y de este lado en vertical tendríamos los del sistema fijo, que a este sí lo tenemos como X, Y y Z. Pues prácticamente lo que hacemos es ver esa relación. Aquí tenemos un producto punto de 2 vectores unitarios. ¿Alguien recuerda cuál es el producto punto de 2 vectores unitarios? Y ya dijimos,
un vector unitario, sus propiedades, perdón, de los vectores, sus propiedades son magnitud, dirección y sentido. Sentido. Cuando hablamos de un vector unitario, ¿qué pasa con esas propiedades? ¿Se modifican? ¿Todas? ¿Ninguna? ¿Cuál? Solo se utiliza la magnitud. No, sí se utiliza la dirección y el sentido, pero la magnitud en este caso se considera como 1, para no tener problemas de que si fue 20, si fue 30, si fue, Ok. se considera como la unidad, que entonces podríamos representar esos vectores unitarios en cada uno de estos sistemas de coordenadas, se puso negro. Ahí está, como el IU, IV y el I de W, y tendríamos el I de X, el I de Y y el I de Z. Pero al final de cuentas son los vectores unitarios, pero son estos ejes. Entonces, ¿qué pasa? Producto punto entre dos vectores unitarios, el vector X y el vector Y. ¿A qué es igual? Hay dos propiedades, dos parámetros determinantes de ese producto punto. ¿Cuál es el producto cruz? ¿Sí recuerdan eso? ¿De los escalares? Ajá, es el producto cruz, son los escalares, pero bueno, vamos a tener, acuérdense que el resultado en el producto cruz responden a la regla de la mano derecha, ¿no? Conforme nosotros vamos multiplicando cada uno de esos ejes unitarios. Pero en el producto punto, X con X, Y con Y, Z con Z, ¿no? vamos a analizarlo así. Cuando tenemos dos vectores unitarios y hacemos su producto punto, tenemos dos posibilidades. Cuando estos vectores son paralelos y cuando estos vectores son perpendiculares. Y voy a dibujar ahí un puntito negro como simulando que es mi producto punto, ¿no? El producto punto entre ellos y el producto punto entre ellos. ¿A qué va a ser igual? Cuando son paralelos, ¿a qué es igual el producto punto? A la suma de los dos. A la suma de los dos, no. Es su multiplicación, ¿no? ¿Sí? Sí, la multiplicación. Pero cuando es perpendicular, se tiene que multiplicar por algún tipo de coseno, yo me imagino, ¿no? Sí. ¿Cuál es el ángulo que hay entre ellos? 90. Sí. 90. Entonces, el coseno Uy. de 90, ¿cuánto es? Por ahí va, sí, por ahí va. ¿Coseno de 90? Ajá, ¿cuánto es? Es Cero. cero, ¿no? Pero, Cero. Entonces, por lo que los multiplique, el Va producto a ser 0. punto de dos vectores perpendiculares va a ser Es igual a 0. Entonces, ¿a qué va a ser igual de dos vectores? ¿a 1? A 1. Pues no, ajá, exactamente, a su A 1. O multiplicación. sea, no se suman, sino simplemente es la proporcionalidad que existe entre ellos. En este caso el resultado va a ser la unidad, el máximo. Otra forma de entenderlo es la siguiente. Voy a dibujar aquí un sistema, mi X, mi Y, y es como si tuviéramos nosotros un vector unitario que está con respecto al eje. ¿Cómo es la proyección de este vector unitario con respecto a mi X? Si fuera 1, ¿cuánto valdría X? ¿Cómo? O sea, si este vector rojito que dibujé vale 1 y lo tengo con un ángulo 0, ¿cuánto vale en X? ¿O cuál sería la coordenada en X? Pues 1, ¿no? 1, exacto. ¿Y en Y? 0. 0. Exacto. Aquí está, que estoy diciendo que este vector que está aquí con respecto a este otro, están perpendiculares y su ángulo entre ellos son 90, y entonces la proyección que hay entre uno y otro es 0, pero en este caso estos dos están paralelos y la proyección o el resultado de ambos es este vector unitario, que sería 1. Y bueno, ahí después iremos viendo que conforme va cambiando el ángulo, pues vamos a tener diferentes proyecciones, pero al final de cuentas todo va a ser la unidad. O este llega a 1 o este llega a 1, que es lo que tenemos aquí, o 0 o 1. Bueno, esto es recordando la cuestión del producto punto de dos vectores unitarios.
Creo que ya lo entendimos un poquito más, ¿no? Entonces, ¿aquí qué hacemos? Pues hacemos todas las combinaciones posibles de los ejes de X, de Y, de Z, con respecto a U, V y W. Entonces, vean la forma como están ordenados, ¿no? Aquí tenemos los ejes del sistema de referencia X, aquí lo podemos ver, X, todo esto es X, todo esto es Y, todo esto es Z, y así como lo estamos viendo, todo esto es U, todo esto es V, todo esto es W. W. Ahí está. Entonces, el primero, por ejemplo, aquí, ¿cuál sería el producto punto en este sistema del vector unitario del eje U con respecto al X? U con respecto a X, ¿cómo están? ¿Cómo son? ¿Paralelos o perpendiculares? U y X paralelos. U y X Paralelos, ¿no? paralelo. Excelente. Entonces, voy a empezar a sustituir los valores aquí en una matriz acá abajo. Y Ok. entonces, X con U, el resultado son paralelos y mi resultado es 1. 1. 1. Excelente. Voy a irme de forma horizontal. El mismo X, pero con el V. ¿Cómo se Son encuentran? perpendiculares. 0. Perpendiculares. ¿Cuál es el resultado? 0. 0. Excelente. El siguiente, X con respecto a W. Perpendiculares. Igual, ¿no? Uno está en el plano horizontal hacia la derecha y el otro está saliendo de la pantalla, por así decir algo, ¿no? Perfecto. Cambio de eje. Ahora es Y. ¿Cómo está el eje U con respecto a Y? Perpendicular. Perpendiculares. Mi resultado de la operación del producto punto será 0. ¿Cómo está V con respecto Paralelo. Paralelo. Y por lo tanto tendremos un 1. ¿Está de acuerdo? Y el otro, que sería Perpendicular, será W 0. con Y, uno está hacia arriba, el otro sale, es 0. Muy bien. ¿Qué pasa en esta línea? Tenemos con respecto a Z. Volvemos otra vez. U con respecto a Z. Da 0. 0, son perpendiculares. Bien. V con respecto a Z. 0 también. 0. Uno está hacia arriba, el otro saliendo. Y W con Z. 1. Son paralelos. Excelente. Este es el resultado, así de rápido y sencillo, de esta orientación, de este sistema, de este punto, de este sistema móvil con respecto al fijo, en ese instante de tiempo y en esa posición, ¿no? Ahorita no nos vamos a meter en cómo evoluciona, cómo está girando, nada. Entonces, en ese momento, en esa posición, la representación de ese sistema la podemos hacer mediante esta matriz que pues la conocemos como matriz identidad. ¿Están de acuerdo? Esta matriz identidad nos está indicando que el sistema móvil es igual o idéntico al fijo con respecto a sus vectores unitarios, ¿no? Por eso no estamos considerando la magnitud de cada uno de esos vectores. Pues fácil de representar, ¿cierto? Vamos a ver otra opción. Voy a borrar aquí abajo. Pequeña definición. Déjenme hacer captura. Este no lo capturé. Ahí está. Y ¿qué pasaría ahora si este sistema... Oh, bueno, igual aquí cerca es más fácil. Voy a ponerlo en azul. Voy a tener este hacia abajo. Así. Y así. Y ahorita, bueno, más adelante platicamos cómo se deben de dibujar, que no son tan arbitrarios. Esto va a ser U. Este va a ser V. Y este va a ser W. ¿A qué sería igual la matriz resultante de esas rotaciones? O esa proyección, en este caso de este sistema, con respecto al fijo, que es X, Y, Z. Aquí va X, perdón. Lo borré. Y aquí va Z. Entonces, ¿cómo estaría? Pues el primero igual queda U. X con respecto a U. X con respecto a U. 1. ¿Es 1? Sí. ¿Seguro? Sí. Acuérdense de las propiedades. ¿Cuáles son las propiedades del vector?
Paralelos, Paralelos, 1. Paralelo, el 1. producto punto. Es cero. Paralelos me da 1, perpendiculares me da 0. Pero las propiedades de los vectores, decía que tienen magnitud, Magnitud, sentido, dirección. magnitud, Ok. sentido, dirección. En este caso, estos dos, Sería ¿cuál es la uno magnitud? Opuestos. Son 1, ¿no? Ajá. ¿Cómo es la Ajá. dirección entre Diferente. ellos? Es opuesto. La Supuesto. dirección es 0, es decir, están considerando, ¿no? Paralelos. Pero el sentido son opuestos, ¿no? Opuesto. Ajá. Entonces aquí ese cambio de sentido se considera uno. como Menos uno. Menos 1. Ok. así es. Entonces ahora X con respecto a B o B con respecto a X, ¿cómo está proyectándose? Perpendicular sería 0. 0, excelente, ahí hay 0. Ujú. ¿Cómo sería W con X? 0 Igual. también. Igual 0, muy bien. Ahora vemos Y. U con respecto a Y, Perpendicular. perpendicular iba a ser 0. Ujú. B con respecto a Y, Es Perpendicular. perpendicular. perpendicular, ¿sí? Uno está hacia arriba y el otro está saliendo del plano, es Va a 0. dar 0. 0. Y Y el otro aquí, daría menos 1. Menos uno porque son contrarios. exacto, tenemos W con respecto a Y, están, digamos, uno estaría aquí arriba, saliendo, y el otro hacia abajo, subiendo, perdón, y el otro hacia abajo, entonces van en sentidos opuestos y es menos 1. ¿Qué pasa con Z? U con respecto a Z, ¿cómo son? Cero. Perpendicular. Perpendiculares, voy a tener un 0, muy bien. B con respecto a Z. Daría Es menos 1. paralelo. Ah, no, 1. 1. Sí, la misma Uno. Porque son dirección. mismos sentidos. Perdón, el mismo sentido. Mismo sentido. Mismo sentido. Y el otro sería 0. Y el Ajá. otro sería 0. Excelente. Esta sería la matriz resultante de esa combinación o esa orientación de mi partícula en el espacio con esos referencias aquí. Entonces, yo al final de cuentas estoy trasladando este origen de este sistema de coordenadas con respecto a ahorita en cuanto a orientación. Y esto me está diciendo la orientación que guardan esos dos elementos con esta matriz, ¿no? Y bueno, vamos a hacer un último para darles un tip aquí de cómo se representa. ¿Cómo vamos con tiempo? Vamos bien, ok. Déjenme, bueno, borro el de arriba. Y lo ponemos de otra forma, ok. Entonces tendríamos, bueno, ya vimos unas posibilidades. Así, sencillo. Este sería U, este es V y este es W. ¿Vale? Que sería igual. Es U con respecto a X. U con respecto a X es perpendicular. Perpendicular, por lo tanto es 0. Muy bien. Y luego V con respecto a X. Daría menos 1. V estaría No, es entrando. No. Es perpendicular. Cero. Es respecto a X. Muy bien, excelente. Y después W con respecto a X. 1. Ahí sí daría 1. Están en la misma dirección, mismo sentido. Muy bien. Ahora, U con respecto a Y. Menos 1. Menos Así es, 1. menos 1, porque está ahí arriba. Es menos 1. Muy bien, están en sentido opuesto. Y los otros ceros, ¿no? Y los otros 0. Ok, nos adelantamos un poquito. Es evidente que tienen que ser 0. Sí. Eso es a lo que quería llegar. ¿Cómo va entonces el último con respecto a Z? ¿Quién coincide con Z? V, sentido opuesto. Por lo tanto, este es 0. Pero está en 0. qué? V con respecto a Z. ¿Aquí sería 0? Sí. 0. Menos 1. Menos 1, porque es un menos sentido 1, 0. contrario. Excelente. Ajá. Y el otro es 0. Acuérdense, esto es U, V, W en verticales. En horizontales es X, Y y Z. Así como Ok, sí. aquí. Esa es la forma de poderlo. Para sacarlo de cierta manera un poquito más rápido, pero es práctica nada más, ¿no? Tampoco ahorita lo hagamos tan rápido para no cometer errores. ¿Qué podemos ver de aquí? Son vectores de sistemas de coordenadas
que cumplen con dos características. Deben ser ortonormales, lo voy a apuntar aquí arriba. Más adelante lo volveremos a platicar. Son ortonormales. Y también deben de ser dextrógiros. ¿A qué se refiere con eso? Ortonormales, que cada uno de los ejes o de los sistemas que forman este sistema de referencia están 90 grados uno con respecto al otro, todos. Por lo tanto, pues aquí va a haber 90 grados en este, 90 grados aquí en este, y obviamente en el plano de atrás, en el lateral, también hay 90. Porque pudiéramos tener una especie de sistema de referencias así como si fuera un gallito de badminton, ¿no? No a 90, sino como a 60, por ejemplo. Entonces, ese sistema ortonormal, no, ese sistema no es ortonormal, no se puede considerar para nuestras representaciones. El otro punto, dextrógiro, que la forma de asignar los sistemas de coordenadas cumplen con la regla de la mano derecha. ¿Sí? Por lo general, nosotros trabajamos en un plano de 2 dimensiones para hacer representaciones, tenemos X y Y, y cuando es un sistema dextrógiro, Z sale de este plano, que es esto que puse aquí. Si estuviéramos considerando un sistema desbógiro, entonces Z hubiese entrado. Y vean cómo cambia la forma de representar XY, y en este caso Z estaría entrando. Eso es un sistema desbógiro, y para los análisis que nosotros vamos a hacer, se debe considerar dextrógiro y ortonormal. Es decir, X, Y, Z, pero cumpliendo con la regla de la mano derecha, que es X, podríamos decir que es el dedo índice, Y es el índice, el dedo medio, y Z el pulgar. De esta forma podríamos representar eso, ¿no? Y además el cambio del movimiento va envolviendo a los dedos, ¿no? Como lo veremos con los ángulos. Entonces, considerando esto, podremos ver estos resultados. Bien, y les decía, ya lo vieron aquí en este último análisis que hicimos. Dijeron, bueno, es que si esto es 0, pues este es 1, perdón, ya los demás, aquí, perdón, es en este. Si este ya fue 1, pues los demás van a ser 0. Sí, efectivamente, vean aquí. De hecho, no es el único caso. Aquí está el otro, es 1. Lo voy a encerrar. Sí. Aquí, por ejemplo, si aquí ya fue 1 en la horizontal, no debe de aparecer más unos aquí. Y de aquí igual, vean, no debe de volver a aparecer, porque ya tenemos una proyección que coincidió. En este caso fue el eje U con respecto a Y. Perdón, el U con respecto a Y. Aquí ya coincidieron. Entonces no podríamos decir que está coincidiendo con X también, ni con Z, porque pues tendríamos copias de ese vector. Entonces no van a aparecer valores ahí, ¿no? Nada más ahí, o proyectas aquí o proyectas acá en este otro. Lo mismo va a pasar aquí, ¿ven? Ya una vez que encontré el 1, tanto en fila como en columna, fila y como columna, ya no hay otra proyección. Igual aquí tenemos filas y columnas. Entonces, si por ahí nos salen 2 unos en una misma fila o en una misma columna, pues nuestra proyección o nuestro análisis tiene algún error y hay que volverlo a checar. Vean aquí también, ¿no? Ya nos sale el 1 y en la fila no hay otro 1 más que se atraviese, ni en la columna. Aquí igual. Ya encontramos el 1, bueno, pues entonces en esa fila no va a haber nada de unos ni en la columna, ¿no? Y aquí lo vemos con la identidad. Ya apareció el 1, ni fila ni columna vuelven a coincidir. En fin, ese es un tip para poder identificar que estamos haciendo, digamos, mal la proyección de estos sistemas de coordenadas. Bien. ¿Hasta aquí alguna duda con esto? No, profe. ¿Tomamos bien? Bueno, vamos a dejar Ahorita bien. porque creo que bueno, ya está por acabar el tiempo. Y para empezar, para seguir con lo demás, nos va a llevar un poquito más. Esto es cuando tenemos digamos, un ángulo determinado, que es 90 grados o 0, o paralelos o perpendiculares. Pero ¿qué pasa cuando tenemos un valor intermedio? ¿Qué va a pasar si en lugar de estar exactamente a 90 o a 0, tenemos un valor por ahí intermedio? ¿De quién va a depender? Es decir, si estuviera a la mitad, ¿qué tendríamos? Por ejemplo, si en el valor que teníamos aquí, voy a dibujarlo aquí, X, V y W. Pero que tuviera un giro
Y en lugar de estar estos dos, los voy a realizar este valor así. ¿Qué va a pasar, por ejemplo, con V y con W con respecto a estos sistemas? Pues no sé, a lo mejor a la hora de multiplicar el vector unitario, bueno, a la hora de hacer el producto punto, tendríamos que considerar un coseno. Exacto, aquí ahora ya no tenemos este valor que son perpendiculares, que es, paralelos, que es 1, es decir, no está ni aquí, ni tampoco es perpendicular como para considerarlo acá y que sea 0. Está intermedio, por lo tanto, sí, le podríamos decir que le pertenece a ambos, ¿no? Pero con una parte proporcional, una parte a X y una parte a Y. Y efectivamente eso va a depender del ángulo que tengamos en movimiento. Entonces, la siguiente sesión platicaremos de ello, de esta situación que se puede dar, que es ese cambio. Bueno, entonces déjenme borrar, nada más para finalizar como apuntes esto. Si ambos sistemas son ortonormales y coinciden en su orientación, lo que vimos ahorita, los vectores unitarios X y U son vectores paralelos o perpendiculares dependiendo de cómo se estén representando, y el producto punto entre ellos es 1. Ya lo analizamos ahorita. U es normal a J, Y y Z, por lo tanto es el producto punto es 0, lo que hemos visto aquí. Y obtenemos nuestra matriz identidad o la proyección de U, V, W con respecto a X, Y y Z correspondiente de esta matriz generalizada, así se le conoce. Es una matriz de rotación generalizada. Esta es pues en el momento en lo que se acostumbran, esta es la que se tendrían que aprender de cómo van ordenados para poder representar la matriz de orientación. ¿Profe? Sí, y ya en la siguiente sesión veríamos estas rotaciones. Sí, ¿qué pasa? Okay. ¿Cómo habías dicho el nombre del dextroxio? Dextrógiros y desbógiros. Okay. Dextro de diestro, dextro y desbógiro. Ok. Dextrógiro. Y el de giro de giro. De giro. Desbógiro. Ajá. Eso es lo que debe de cumplir, ¿va? Bueno, pues yo creo que por la sesión de hoy le vamos a dejar ahí y en la siguiente platicaremos de esas rotaciones que les acabo de comentar. Ok, profe. Vale. Entonces, muchas gracias. Déjenme checar rápidamente. Ay, sí somos muchos. Creo que llegamos todos. Vamos a poner que todos están presentes. Órale. Va. Creo que Vale. así somos los mismos, 30 y tantos. Bueno, pues entonces, que tengan bonito día, muchachos. Nos vemos la siguiente Igualmente, sesión. profe. Muchas gracias. Igualmente, profe. Gracias. Igualmente, profe, buen día. Gracias, igualmente.